Alfredo, de nuevo el agradecimiento por la atención. ¿Qué estás observando respecto a la inflación? Arrancamos con esto y después te pregunto por la economía en general. Con un presupuesto que según Guzmán va a estar cerca del 29% anual. ¿Lo ves viable, sobre todo en función de lo que ha sido la inflación los primeros meses del año? No, yo creo que ni el ministro cree que la inflación medida por el índice de precios al consumidor va a ser 29% este año. No puede decir otra cosa. Pero en realidad vamos a estar en niveles, me parece a mí, bastante más elevados que eso, sin perjuicio de que no se pueda, digamos, extrapolar los datos del primer trimestre a todo el año, pero de todos modos creo que la inflación claramente va a estar por encima del valor que el ministro estima. Bien, junto con la inflación está el tema de tarifas, que por el momento están pisadas. Me parece que hay un intento de parte de Guzmán de dar aumentos de tarifa, por lo menos habló de 2 aumentos tarifarios este año. Habrá que ver, por supuesto, cómo se acomoda esto en función de lo que son las expectativas electorales o políticas de un año electoral. Hay quienes dicen que desde el kirchnerismo le están diciendo mejor tengamos en cuenta que es un año electoral, no aumentemos tanto las tarifas. ¿Crees que esto puede incidir ya sea en la inflación, si las aumenta, o ya sea en el déficit fiscal, si no las aumenta? Tengo alguna dificultad para escucharte, Fernando, pero a ver, efectivamente el ministro está en una situación compleja porque por un lado tiene la necesidad de tener un programa para llegar a las elecciones. Yo en la columna que hacemos semanalmente por el canal con Ricardo Fonseca, yo vengo diciendo hace varios programas que bueno, el gobierno tiene un plan, aunque la palabra no le guste al presidente, tiene un plan para llegar a las elecciones. Ese plan para llegar a las elecciones tiene varios elementos. Uno, que lo explicitó el ministro, que dijo vamos a hacer que el dólar este año se va a apreciar, es decir, nuestra moneda se va a devaluar menos que la inflación. Es decir, que lo que está diciendo es que en la medida en que el valor del dólar, el tipo de cambio, no aumente al mismo nivel que la inflación, se va a estar atrasando un poco el tipo de cambio. Y esa es una medida que la toma porque quiere hacer del tipo de cambio un ancla nominal para que no impacte tanto sobre los precios. Junto con eso hay otras medidas que son de controles de precios cuidados, de carne a precios, digamos, baratos, etcétera, que tienen como objetivo central llegar a las elecciones. Ahora, lo que sucede es que el ministro es consciente que este tipo de programas que se han ejecutado muchas veces en la Argentina, en realidad tienen un problema. Y el problema es, yo suelo llamar a eso el síndrome del día después. Es decir, está bien, llegamos a determinado momento, pero miramos el escenario y tenemos el dólar más atrasado, algunas tarifas que hemos pisado atrasadas, algunos precios que hemos congelado atrasados, y todos sabemos cómo termina esa obra, termina con ajustes bruscos. Es decir, la distorsión de precios relativos generada por las decisiones que se adoptan para tratar de controlar la inflación, tienen ese problema. Y me parece que esa es la dualidad en que está el gobierno. Por una parte quiere llegar bien a las elecciones, pero por otra parte sabe que tendría que tomar algunas decisiones que tienen costo político. Claramente, el ajuste que no se hace ahora se tendrá que hacer después en algún momento. La distorsión en algún momento se tiene que arreglar. Claramente ha pasado siempre en la historia económica reciente de la República Argentina, de este país. Alfredo, te quiero preguntar por la actividad económica también, aprovechando estos minutos contigo, porque nuestro compañero en la radio, Adrián Simeoni, me decía esta mañana que enero ha mostrado una levísima recuperación del 0,3% del empleo privado. Por supuesto que él lo daba como una buena noticia, lo que además siendo lunes, el lunes no es poco,
y tampoco poco viniendo de Adrián, que de esa buena noticia, pero al margen de la chanza o de la chicana, ¿es un dato para tener en cuenta? ¿Crees que es un dato que está mostrando alguna leve recuperación que puede sostenerse en el tiempo? Y si se puede sostener en el tiempo, ¿de qué va a depender o de qué podría depender? Bueno, yo creo que efectivamente va a haber una recuperación, y esa recuperación tiene que ver con que 2020 fue un año pésimo. En 2020 el producto cayó casi 10%, y entonces este año vamos a tener un crecimiento. Ahora, ahí me parece que habría dos cosas que señalar. La primera es, bueno, miremos qué está pasando con el día de actividad y vamos a ver que efectivamente hay actividades que recuperan, pero es muy heterogénea la recuperación. Eso también tiene que ver con la existencia de las medidas por la pandemia, que hay sectores que virtualmente no se pueden recuperar, muchos sectores de servicios. Entonces, digo, va a haber sectores que se van a recuperar, es probable que la tasa de crecimiento de la economía, el ministro Guzmán inicialmente pensó en el 4,5, después dijo el 5,5, y dijo, bueno, últimamente lo escuché decir, creo que una recuperación, siendo prudente, va a ser del 7%. Bueno, yo creo que puede haber una recuperación entre el 5 o el 6%. Va a ser la salida de esto va a ser, insisto, muy heterogénea, con niveles de inflación altos, y de manera tal que, aunque como lo decía Adrián, es una buena noticia que se recupere, pero ahora si uno se aleja un poco del dato del corto plazo y mira un poco más en general, bueno, la visión de la economía argentina y su performance macroeconómica realmente es muy pobre. Los otros días hacía un cálculo yo y tomaba el Producto Interno Bruto en términos reales del año 2006. ¿Cuánto era en el año 2020? Bueno, había crecido el producto más o menos 12%, me parece, o 13%, no recuerdo ahora bien el número. Ahora, la población de Argentina había crecido el 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos de Producto Per Cápita, Argentina hace mucho que no crece. En términos de empleo, este dato que por supuesto está bien y es interesante ver de que exista generación de empleo privado. Bueno, en los últimos años Argentina venía sin generar empleo privado desde aproximadamente 2008, 2009. De manera tal que lo que está mostrando eso es una economía que está virtualmente estancada y tiene periodos en que aumenta, pero periodos en que después cae, y entonces eso nos ubica en una situación desde el punto de vista de la performance macroeconómica realmente muy moderada. La última consulta a propósito de esta economía estancada, sin crecimiento, como venís sosteniendo, venís marcando recién en esta parte de la nota. La consulta es, en medio de esta pandemia que ahora nos ofrece esta segunda ola, en la que estamos entrando ya de lleno, ¿se banca esa economía estancada, con poco crecimiento desde hace muchos años a esta parte, con la forma en que se estrelló la economía en todo el mundo, en Argentina también el año pasado? ¿Se banca la economía otra cuarentena? No digo como la del año pasado, pero aunque sea una cuarentena más corta, ¿es posible? Bueno, lo que sucede es que la idea de cerrar las actividades como necesidad de una medida sanitaria, bueno, obviamente tiene un costo. Lo vimos el año pasado. El año pasado el producto cayó 10%, o 9,9%. Argentina no puede hacer lo que han hecho otros países porque tiene una situación fiscal más frágil. Es decir, muchos países, por supuesto, tuvieron cuarentena, la mayoría de ellos más breve que la nuestra, los cierres de actividades, pero acudía el Estado con distintos tipos de ayuda. Bueno, Argentina acudió también, pero eso significó un aumento importante del nivel del déficit. En la medida en que nosotros tenemos una situación fiscal bastante precaria, a mí me parece que es muy poco probable que el gobierno pueda disponer un confinamiento de actividades, un cierre, porque no tiene muchas posibilidades de concurrir a ayudar a los sectores a los cuales no les deja, realizar sus actividades. De manera tal que creo que el gobierno debe estar evaluando, supongo yo, ahí hay una especie de tensión entre la necesidad de cortar la circulación del virus, sabiendo que tiene como costo que corta la circulación de la economía. Sin circulación, la economía no funciona.
Clarísimo. Alfredo, de nuevo, agradecido por estos minutos con nosotros, te mando un fuerte abrazo y bueno, hasta la próxima entrevista. Un abrazo grande, Fernando, muchas gracias.